Buenas tardes a todas, a todos, pueden sentarse. A las 13:42 del 12 de marzo de 2020, si no hay inconveniente, vamos a dar inicio a la sesión que ha sido convocada, para lo cual le pido al secretario general se sirva a indicar si existe el quórum para llevarla a cabo. Le informo que se encuentran presentes las magistradas Marta Alejandra Chávez Camarena y Marta Leticia Mercado Ramírez, así como los colegiados Armando Mesa Hernández, Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente. Por ende, con fundamento en los artículos 178 y 204, fracción segunda, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, así como 8, fracción primera del reglamento interior de este tribunal, certifico la existencia del quórum para sesionar válidamente. Gracias, secretario. Dado que hay quórum, declaro abierta la sesión y le instruyo de cuenta con los asuntos que habrán de desahogarse. Con su venia, magistradas, magistrados, el orden del día para esta sesión pública se conforma con 5 proyectos de sentencia correspondientes a 5 juicios electorales. Al respecto, les informo que los datos de identificación de los mismos, como son número de expediente, parte actora, autoridad u órgano responsable y, en su caso, parte desinteresada, fueron debidamente precisados en el aviso publicado para tal efecto en los estrados de este órgano jurisdiccional. Gracias, señor secretario. A continuación solicito al licenciado Carlos Alberto Ezeta Macías de cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 065 de este año, que somete a consideración del Pleno a ponencia de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al juicio electoral 65 del presente año, promovido por Sergio González Cepeda, para controvertir el dictamen que recayó a la aclaración relacionada con el proyecto propuesto por dicho ciudadano, emitido por el órgano dictaminador de la Alcaldía en Cuauhtémoc. En el proyecto que se somete a su consideración, se propone declarar fundado el agravio planteado por la parte actora, relativo a que el acto impugnado adolece de falta e indebida fundamentación y motivación. Ello porque la autoridad responsable se limitó a indicar las razones por las cuales el proyecto era inviable en su aspecto técnico, pero sin establecer los preceptos jurídicos con base en los cuales llegó a esa conclusión. Además, el órgano responsable no expuso algún motivo ni fundamento para justificar la inviabilidad o inviabilidad de las especificaciones jurídica, ambiental, financiera e impacto de beneficio comunitario. Es decir, los espacios del dictamen sobre estos aspectos estaban en blanco. Por ello, al resultar fundado el agravio planteado por el actor, lo conducente es revocar el dictamen reclamado. Ahora bien, la ponencia considera que si bien en una situación ordinaria procedería a ordenar a la autoridad responsable que emita una nueva determinación en la que subsane las deficiencias señaladas, lo cierto es que se cuentan con los elementos necesarios y suficientes para que este tribunal se pronuncie en plenitud de jurisdicción sobre la viabilidad o inviabilidad del proyecto, a fin de evitar un retraso en la impartición de justicia. Así, tal como se explica en la propuesta, en las constancias que obran en autos existe una nota informativa elaborada por uno de los especialistas integrantes del órgano dictaminador encargado de analizar la procedencia del proyecto en cuestión, de la cual es posible advertir que tal proyecto plantea un modelo de trabajo a mediano o largo plazo y que no se tiene certeza de que permita la materialización de mejoramientos en la infraestructura urbana o la implementación de obras o servicios en beneficio de los habitantes de la unidad territorial donde se pretende implementar, tal como lo exige la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. De ahí que en la consulta se concluya que el aspecto técnico no resulta factible y, en consecuencia, se proponga confirmar la inviabilidad del proyecto registrado por la parte actora. Es la cuenta, magistrado presidente, magistradas, magistrados. Gracias, licenciado Ezeta Macías. Consulto a las y los integrantes de este pleno si alguien tiene alguna observación en torno al proyecto con que se ha dado cuenta. Magistrada Alejandra Chávez tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Respecto a este proyecto que se somete a nuestra consideración, yo votaría en contra, y esto congruente con mi propio criterio y mi propia votación en casos similares en los que este tribunal ha desechado por unanimidad asuntos similares, como también ya lo hacía mención en la sesión pública pasada, el JLDC 15-2020, JLDC 17-2020, GEL 51-2020 y GEL 61 y 62 de 2020, en los que en los mismos asuntos obran en los expedientes correspondientes en las respectivas razones de fijación la leyenda por la que consideran que esto puede generar que las partes actoras puedan tener ahí alguna inconsistencia en el conocimiento de este listado.
No obstante, y tengo aquí como ejemplo, lo omitiría en el correspondiente voto particular, un ejemplo de la cédula de publicación en estrados y de la razón de fijación por cuanto hace a este proyecto, al que el 65. Y en la misma se advierte que tanto la cédula de publicación en estrados como la razón de fijación fueron publicadas o puestas precisamente en estrados el 1 de febrero. Y por ende, sí tanto la cédula como la razón y la razón que contiene esta leyenda fueron fijadas en esa fecha y la demanda fue presentada hasta el 3 de marzo, pues me parece que es evidente la presentación extemporánea de la demanda y considero en lo personal que esto no genera ningún problema o confusión en las partes actoras por la leyenda que se hace en la razón de fijación, que además, como la propia ley lo establece, la razón de fijación es diferente a la cédula de notificación, que precisamente es la cédula la que tiene como, o la razón de ser de esta cédula es precisamente darle a conocer a las partes interesadas lo que ahí se está publicando. Por este motivo, y como decía, en congruencia con mis votos en estos mismos o en este mismo tipo de asuntos, votaría en contra y emitiría el correspondiente voto particular. Gracias. Gracias, magistrada Chávez. ¿Alguien más que desea hacer uso de la palabra? Al no haber más intervenciones, por favor, secretario, en votación nominal consulte si se aprueba el proyecto. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. En contra con voto particular que solicito de una vez sea agregado a la sentencia, por favor. Sí, con gusto. Magistrado Armando Ambriz Hernández. En contra del proyecto por las mismas razones que expuso la magistrada Alejandra y le pregunto si me permitiría sumarme a su voto particular. Sí, claro que sí. Sí, muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. A favor. Muchas gracias. Magistrada ponente Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias, secretario. Buenas tardes. En favor de la cuenta que se ha dado. Muchas gracias. Magistrado Gustavo Ansaldo Hernández. A favor. Le agradezco mucho. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución del juicio electoral 065 ha sido aprobado por mayoría de 3 votos a favor de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, así como el colegiado Juan Carlos Sánchez León y usted, magistrado presidente, con el voto en contra de la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena y del magistrado Armando Ambriz Hernández, quienes anunciaron voto particular al respecto. En consecuencia, en el juicio electoral 65 de este año esencialmente se resuelve: se revoca el dictamen del proyecto Participemos Juntos para Mejorar Nuestros Parques, Jardines y Plazas, emitido por el órgano dictaminador de la Alcaldía en Cuauhtémoc el 31 de enero de 2020. En plenitud de jurisdicción, se confirma la inviabilidad del citado proyecto en términos de lo expuesto en la parte considerativa de este fallo. A continuación, solicito a la licenciada Etna Letzi Montesinos Carrera dar cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 79 de este año, que la ponencia a mi cargo pone a consideración del Pleno. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas, magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio electoral 79 del año que transcurre, promovido por Gabriela Calles de la Rosa, para controvertir el dictamen negativo emitido por el órgano dictaminador de la Alcaldía Cuauhtémoc respecto del proyecto Producción Comunitaria y Sustentable de Alimentos en el Mercado Beethoven, aplicando diversas ecotecnologías, registrado para la Unidad Territorial Peralvillo II en el ejercicio 2020. En el proyecto que se somete a su consideración se propone determinar, infundado, el agravio relativo a la indebida fundamentación y motivación por lo que hace a los rubros técnico, jurídico, financiero y de impacto de beneficio comunitario, debido a que el órgano responsable precisó los preceptos legales aplicables al caso y expuso los argumentos lógico-jurídicos que justifican su contenido, alcances y aplicación al caso concreto. Asimismo, se considera infundado el agravio relativo a la falta de exhaustividad, toda vez que la integralidad del dictamen está dirigida a justificar el riesgo que representaría para la vida, la salud y la integridad de las personas implementar el proyecto en el lugar propuesto, de conformidad con la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Por lo que hace al aspecto ambiental, en estima de la ponencia, el agravio es fundado, porque si bien la autoridad responsable hizo diversas consideraciones para justificar su inviabilidad, las mismas no tuvieron sustento legal. En atención a ello, lo procedente es revocar el dictamen impugnado y ante lo avanzado de la jornada electiva, cuya modalidad digital inició el 8 de marzo y la presencial tendrá verificativo el 15 de marzo próximo, este tribunal resuelva en plenitud de jurisdicción la situación que debe imperar en el proyecto. En este sentido,
La propuesta es determinar lo inviable en la inteligencia de que los aspectos técnico y jurídico fueron dictaminados negativos correctamente y los mismos no podrían ser superados. En consecuencia, se propone revocar el dictamen impugnado y en plenitud de jurisdicción declarar inviable el proyecto. Gracias, Es licenciada. la cuenta, magistradas, magistrados. Gracias, licenciada Montesinos Carrera. Consulto a las magistradas y magistrados que integran el Pleno si alguien desea hacer uso de la voz respecto de este proyecto. Si no hay intervenciones, por favor, secretario, recabe la votación. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. Gracias, secretario. A favor de la cuenta. Muchas gracias. Magistrado Armando Ambris Hernández. A favor del proyecto. Le agradezco. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. A favor del proyecto. Muchas gracias. Magistrado ponente Gustavo Gonzalo Hernández. A favor. Muchas gracias. Magistradas, magistrados, el proyecto de resolución del juicio electoral 079-2020 ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral 79 de este año esencialmente se resuelve. Se revoca el dictamen del órgano dictaminador de la Alcaldía Cuauhtémoc de 5 de marzo, en el que determinó negativo el proyecto registrado por la parte actora. En plenitud de jurisdicción, se dictamina inviable el proyecto Producción Comunitaria y Sustentable de Alimentos en el Mercado Beethoven, aplicando diversas ecotecnologías, propuesto para ser ejecutado en la Unidad Territorial Peralvillo 2, conforme a lo establecido en la parte considerativa de dicho fallo. Dado el sentido de resolución que se propone respecto de los juicios electorales 074, 075 y 078, todos de este año, que elaboraron las ponencias de la magistrada Alejandra Chávez Camarena y la del de la voz, pido al secretario general que él dé la cuenta correspondiente a los mismos. Con su autorización, magistradas, magistrados, doy cuenta con los juicios electorales 074, 075 y 078, todos de este año, promovidos por Anilú Guadalupe Reyes Galindo, Raúl Ramos Romero y Jorge Daniel Esmelingán, quienes controvierten el registro de Leticia Badajoz Martínez, de Judith Teresa Planas Cuellar y de Gabriel Pedrosa Orozco para participar en el proceso de elecciones de las comisiones de participación comunitaria 2020 de las unidades territoriales Cristo Rey y Molino de Santo Domingo, demarcación territorial Álvaro Obregón y Letrán Valle, demarcación territorial Benito Juárez, respectivamente. Las magistraturas instructoras advierten que se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 49, fracción cuarta, en relación con los diversos 41 y 42 de la Ley Procesal Electoral Local, pues las demandas fueron presentadas de manera extemporánea, ya que los medios de impugnación se deben interponer dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o resolución impugnado o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la norma aplicable. En los proyectos de cuenta se advierte que los dictámenes de registro de las candidaturas controvertidas fueron emitidos, en el caso de los juicios 74 y 75, el 17 de febrero y publicados en los estrados de la Dirección Digital el 19 siguiente. En tanto, en el juicio 78 fue emitido y publicado el 18 de febrero, de tal manera que el plazo para impugnar corrió del 21 al 24 del segundo mes del año, así como del 20 al 23 de dicho mes, respectivamente. Por ende, al presentarse las demandas el 4 y 6 de marzo del año que transcurre, es evidente que se hizo fuera del plazo previsto para tal efecto. Asimismo, en el juicio electoral 074 no pasa inadvertido que, además de impugnar la candidatura de la ciudadana Leticia Badajoz Martínez, la parte actual le atribuye expresiones que estima podrían constituir actos de violencia política, lo que eventualmente podría representar una transgresión a las disposiciones de la convocatoria y del reglamento del Instituto Electoral de la Ciudad de México en materia de propaganda e inconformidades para el proceso de elección de las comisiones de participación comunitaria. Por ello, se propone dar vista a la dirección distrital para que determine lo que en derecho proceda, conforme a lo previsto en la base 22ª, numeral 2 de la convocatoria, así como del artículo 20 del reglamento referido. De lo anterior se propone el deslizamiento de plano de las demandas. Magistradas, magistrados, es la cuenta. Consulto a quienes integran el Pleno si alguien desea hacer algún pronunciamiento respecto de los asuntos con que se ha dado cuenta. Debido a que no hay intervenciones, por favor, secretario, en votación nominal consulte si son de aprobarse las propuestas. Sí, magistrado. Magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. A favor de los 3 proyectos. Muchas gracias. Magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez. A favor de los proyectos de cuenta, secretario. Le agradezco. Magistrado Armando Ambris Hernández. A favor de los proyectos. Muchas gracias. Magistrado Juan Carlos Sánchez León. Con los proyectos de cuenta. Muchas gracias. Magistrado Gustavo Gonzalo Hernández. A favor.
Muchas gracias, magistradas, magistrados. Los proyectos de resolución de los juicios electorales 74, 75 y 78, todos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. Dado el sentido de la votación con que ha dado cuenta del secretario general, en los juicios 74 y 75 y 78 esencialmente se resuelve. Se desechan de plano las demandas de conformidad con lo razonado en las partes considerativas de dichos fallos, en tanto que en el diverso juicio electoral 074 se desecha de plano la demanda presentada por la parte actora y con copia certificada del escrito inicial dese vista a la dirección distrital para que determine lo que en derecho corresponda conforme a lo señalado en la parte considerativa de esta resolución. Señor secretario, le pido por favor indique si hay algún otro asunto que debe tratarse en esta sesión. Magistradas, magistrados, les informo que han sido agotados los asuntos listados en el orden del día. Dado que no hay más asuntos que desahogar en esta sesión pública, siendo las 13:57 del 12 de marzo de este año, la damos por concluida. Muchas gracias a todas y a todos.